Bien, hermanos, hay en las Sagradas Escrituras abundante información y enseñanza por parte del Espíritu Santo respecto a nuestra actitud para con el Señor en relación a lo que Él es para nosotros, además de ser Salvador y Señor, Príncipe y Salvador, como dice la Escritura. También tiene otros elementos que debemos conocerlos a los efectos del día a día, ¿no? De nuestro andar diario con el Señor, de lo que el apóstol Pedro llama preciosas y grandísimas promesas, a las cuales haremos bien de estar atentos, hablando de la palabra profética más permanente, dice a la cual haréis bien de estar atentos, haréis bien, dice, referida a la atención de esas cosas. Y dice, refiere a la atención, porque es aquello que nos va a mantener, diríamos, activos en la actividad espiritual, de velar, de cuidar de aquellas cosas a las cuales estamos expuestos, de los cuales el peligro acecha y las consecuencias del peligro, las consecuencias de la actividad diabólica, tiene consecuencias que a veces son hasta imprevisibles desde el punto de vista humano. Por eso el Señor les enfatiza diciendo, estad atento, atento. Y Dios ha provisto algo que la propia Escritura nos lo enseña, nos lo revela. En el libro de Deuteronomio, cuando antes de morir bendice Moisés, a las 12 tribus de Israel, concretamente en Deuteronomio 33, 27, hay un texto que muchas veces quizá lo hemos leído, figura en algunos puntos del libro, 33, 27, Deuteronomio 33, 27. Abundantemente lo informa ahí de las consecuencias, de las bendiciones, de los beneficios, donde Dios mismo nos dice, el eterno Dios, Deuteronomio 33, 27, el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Él echará de delante de ti al enemigo y dirá, destruye. Dios podría habernos provisto de otros refugios y sí, otras cosas que nos tendrían también bastante seguros, pero Él mismo se propone, Él mismo ha hecho que Él sea nuestro refugio. Y tiene que ser Dios nuestro refugio porque es el único refugio, que en este caso no es una cosa, sino que es una persona, no es un lugar, es una persona, y que tiene la capacidad de cuidar, de guarecer a aquel que viene a ese refugio y que en el Salmo 91 habla de el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Así empieza el Salmo 91. Y entonces el refugio del cristiano, del Hijo de Dios, no es un lugar, ni es una cosa, ni es una persona humana. Pocas veces nos detenemos en esto que podría decir Dios es tu refugio, y sí, sería muy bien y estaría muy interesante, pero dice no, dice el eterno Dios es tu refugio. Porque
Si no se pone eterno, bueno, Dios igual es un refugio. Dios, si no se pone eterno ahí, Dios igual es eterno. Pero eso lo pone para nuestra confianza, nuestra seguridad. De que es fácil decir eterno, eternidad. Es sencillo, es una palabra que se pronuncia, pero que como somos lo contrario de lo eterno, somos finitos. Finito quiere decir que tiene fin, tiene límite. Es lo contrario de infinito. Somos limitados y grandemente limitados. Al punto que cuando, y si no, pruébenlo, hagan la prueba. Intentemos todos detenernos y pensar en lo eterno. Y nos vamos a encontrar con que nos perdemos. Nos perdemos porque no se puede definir, porque no tenemos la capacidad de definir lo eterno. Mucho menos definir a aquel que es eterno. La Biblia respecto a la eternidad y al Señor dice que Él es el que habita la eternidad. No dice el que habita en la eternidad. No. Porque si habitara en, la eternidad sería más extensa y mayor que Él. Él estaría dentro de en algo que, ¿dónde termina? No se sabe. Tampoco termina porque no sería eterno. Pero Dios estaría limitado. Dice que habita la eternidad, la habita toda. Toda. Y cuando pensamos en que la eternidad, para llamarla y para hablar en palabras de hombre, palabras humanas, para que podamos entender algo, o por lo menos para que yo logre expresar algo, es la absoluta, es la ausencia total de tiempo mensurable. No existe más el tiempo que se puede medir, como ahora. Ahora medimos el tiempo en microsegundos, nanosegundos, segundos, minutos, horas, días, meses, años, siglos, milenios y todo lo que quieran. Pero está medido, eso se mide. Cesará totalmente el tiempo, a la forma como hoy lo conocemos. Y entonces ahí nuestra mente se bloquea en el primer problema que tiene. Porque como somos limitados en el tiempo, estamos hechos por el Señor y acostumbrados, nosotros, por nuestra forma de vida, a pensar en función de tiempo. A pensar en función de distancia. A pensar en función de peso. El miligramo y la tonelada y las toneladas que quieran. Se puede pesar, se pesan las cosas, se miden. Podemos contar. 1, 2, 3, 4. Lo que llama eso la asociación de los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 10 millones 1, 10 millones 2, 10 millones. Y lo que quieran. Lo que quieran. ¿No? Y no tiene fin. Porque la asociación de números que empieza en el 0, 1, 2, ¿dónde termina? No tiene fin. Siempre a un número hay otro siguiente. Y a ese hay otro siguiente. Con lo cual, nos encontramos con que estamos frente a algo que caminaríamos siempre contando. Si tuviéramos toda nuestra vida y los 24 del día contando, no nos alcanza la vida para llegar a nada, porque cuando
viviéramos 80 años contando todo el tiempo, 1, 2, 3, 4, a los 80 años, ¿dónde andaríamos? Y bueno, andaríamos en una cifra muy pequeña, pero muy pequeña, aunque sea grande, es muy pequeña. Somos tan pequeños, tan limitados, tan poca cosa, que supera absolutamente toda nuestra capacidad de entendimiento. Estamos hechos para pensar en función de ayer, hoy y mañana. Son las 3 medidas del tiempo, ayer, hoy y mañana. Y eso es lo que como podemos pensar. Alto, ancho y largo. Las 3 medidas en las cuales nuestra mente capta las cosas. Ya cuando hablamos de una cuarta dimensión, de algo, ya tenemos un problema. Bueno, hablamos de n dimensiones, hacen lo que es la mente y no entiendo. Bueno, y acá me dice, el eterno Dios es tu refugio. No hay nada que escape de ese Dios, con lo cual el refugio es perfecto. Perfecto, hermanos. Nos encontramos con alguien que es Dios, que sabe todas las cosas, desde siempre, las de hoy y para siempre, sin límite. Y todo eso lo sabe ahora. El hombre habla del espacio y no tiene forma de medirlo, no puede medirlo. Por eso lo mejor que se le ocurrió para hablar de esas distancias son los años luz. Es lo mejor que se le ocurrió, no tiene otra forma de medir. No tiene otra forma. Y en toda nuestra constelación, la Vía Láctea, al final de donde terminaría la Vía Láctea, comparado con el universo, decía un hermano, sería como estar en el patio trasero de casa. En el principio, crió Dios los cielos y la tierra. Y hay estrellas, hermanos, esto lo digo porque es una forma de poder entender qué Dios tenemos, la creación, algo de lo que se sabe. Gente que se ha dedicado toda su vida a estudiar estas cosas. Y lo han comprobado porque lo han podido medir, se puede medir. Hay estrellas, hermanos, hay estrellas, porque el concepto de estrella que tenemos es un puntito allá que ilumina el profundo, oscuro del cielo a la noche, una cosita. Bueno, hay estrellas que son tan grandes, pero tan grandes, pero tan grandes, pero tan grandes, que la Tierra, Júpiter y Plutón podrían hacer sus órbitas dentro de esas estrellas. ¿Entendés? La órbita de la Tierra, que es pequeñita, la de Plutón, que es enorme, y la otra, podrían los 3 planetas hacer sus órbitas dentro de esas estrellas. Qué maravilla. Hay soles que son 100 veces y 150 veces más grandes que el Sol que nos alumbra a nosotros. Están en alguna parte del universo. Bueno, podríamos seguir anunciando otras cosas, pero por eso vemos acá, el eterno Dios es tu refugio. Y hermanos, la otra gran maravilla de las maravillas que las sabemos, pero que hay que volver a traer a la memoria estas cosas, que el que hizo semejante cosa y la sustenta cada día, cada segundo sustenta la creación, se hizo hombre y nació en un pesebre. A ver quién se mete en ese terreno.
El que hizo eso, todo, hablando del Señor Jesús en la carta a los Colosenses, dice, todo fue hecho por Él y para Él. Y el apóstol Juan dice, y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Todo fue hecho por Él y para Él. Se hizo hombre y fue y le dijo a una mujer, dame de beber. Cuando apareció uno muy entusiasmado, que el Señor no lo había llamado, pero él se llamó él mismo, a sí mismo, y le dijo, te seguiré donde quiera que fueres. Y el Señor no le dijo nada, pero, que ya lo sabía, por supuesto, simplemente se limitó a decirle, no, las zorras tienen cuevas y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y de ese hombre que fue y le dijo, te seguiré donde quiera que fuere, no sabe más nada. Porque de ahí en adelante no, se acabó. Claro, ¿qué problema tiene después cuando va a una boda y se encuentra con un problema que se había acabado el vino? Claro, dio instrucciones, dijo, llenen esto con agua y tuvieron vino otra vez, hizo vino. Y le recriminaron al que administraba esas cosas y dice, ha guardado el mejor vino para el final. Dice. Cuando justamente, lo que se acostumbra a hacer es el buen vino al principio, y cuando ya están un poquito saturados, entonces el vino muy corriente, porque ya ahí a satura, ya nadie se da cuenta del sabor del vino. Es todo el vino. Después el vino es todo igual. Pero le dijeron, guardaste el mejor vino para el final. No es el mejor vino, es un vino como solamente. Y así muchas cosas más. ¿Por qué no aprendo a refugiarme en semejante Dios? El eterno Dios es tu refugio. Y la Escritura me lo habla en forma personal. Porque, a ver, podría decir, el eterno Dios es nuestro refugio, podría decir. Nuestro, en plural. Y sería verdad también, y es verdad también, porque todos aquí podemos decir nuestro refugio, y es verdad. Pero Dios me lo habla en forma singular, me dice, tu refugio. Es tu refugio. Esta es una decisión que cada uno tiene que tomar personalmente, es tu refugio. El eterno Dios, al que pronto veremos. Pronto. Y con ese Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros, como dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Decíamos el domingo pasado, con ese Dios, que es Dios y es hombre y es Dios por toda eternidad, nunca dejará de ser Dios y nunca dejará de ser hombre, porque se hizo hombre para no dejar de ser hombre nunca más. Con ese, la tierra conocerá un gobierno de 1000 años. 1000 años. Donde en el ejercicio de ese gobierno y en el ejercicio de su omnisciencia sabe todas las cosas, de su omnipresencia, porque como Dios está en todas partes. Una sabiduría una y única, como nadie. Reinará como nadie. Por eso, en ese momento ya habrán terminado lo que la Biblia llama los tiempos de los gentiles, los tiempos de las gentes. Los tiempos de los gobiernos humanos, como se conocen hasta el día de hoy. Gobiernos integrados
por los que gobiernan, que son hombres. Gobiernos totalmente limitados, porque los que gobiernan son hombres y son limitados. No pueden prever nada, porque todo escapa de su conocimiento. Es más, se hacen previsiones que después ninguna funciona, porque después pasó aquello que no estaba previsto. Se cayó todo. Pueden prever, no lo saben. Y por otra parte, como hombre, no hay quien haga el bien y nunca peque. Con lo cual se suma a eso las maldades del corazón, las maldades de los que gobiernan y las maldades de los gobernados. De los que gobiernan y la maldad de aquellos a quienes gobiernan. Bueno, todo eso acabará. Porque los tiempos de los gentiles habrán acabado. Porque ahora el mundo, cuando acaben los tiempos de los gentiles, cuando el Señor venga para establecer el milenio, habrá comenzado un periodo que nunca, nunca, nunca la humanidad habrá conocido. Que alguien, uno solo, gobierne con absoluta justicia, perfección y conocimiento perfecto de todas las cosas. No necesitará asesores que lo asesoren. No le tendrán que presentar informes. Lo sabe todo. Y si les llevaran un informe, les diría, a esto le falta una cantidad enorme de información porque ustedes no saben esto y esto y esto. Por lo cual, el informe que habéis presentado no sirve. Carece de una cantidad enorme de cosas. Con lo cual, llévense el informe. No lo necesito, porque yo lo sé todo y vosotros no sabéis nada. Entonces, ¿qué vais a informar de lo que no sabéis? ¿Y qué vas a informar de lo que no sabéis al que lo sabe todo? Es mayor ridiculez. Qué gran. Qué gran. Y ese Señor Jesús, que reinará desde Jerusalén, como es Dios, además de ser hombre, y como es el creador de los cielos y de la tierra, de todo lo que en ella habita, en el ejercicio de su reinado, va a poner en orden todas aquellas cosas que están fuera de lugar y recompondrá inclusive muchísimas cosas de la creación. Entre ellas, una de ellas, la tierra tendrá un grado de productividad como nunca tuvo. Porque florecerá el desierto. Y dice que el que siembra va a alcanzar al que está segando. Porque serán tan juntas la siembra y la siega, y la tierra producirá de una forma como nunca ha producido antes, que el que está segando tendrá tanto trabajo para cegar la producción que tiene que sacar de la tierra, que ya viene el ciclo de la siembra otra vez, y entonces el que siembra viene alcanzando al que está cosechando. Restablecerá absolutamente todas las cosas que él entienda que deben de ser reconstruidas, repuestas en su lugar. Porque inclusive la tierra, entre otras tantas cosas, después veremos uno a uno los elementos del reino, pero entre otras cosas que hará, a título de adelanto lo comento, la tierra gozará de un grado de luminosidad mucho más grande que el actual. Aumentará la luminosidad sobre la faz de la tierra. Otro elemento importantísimo para aumentar la productividad.
la abundancia de agua que brotará en los manantiales. Hoy se vive un drama del agua, ¿no? Se acaba el agua, que no hay agua. Bueno, como siempre, a veces hablando con mi esposa, ¿no? Bueno, este es el momento para que los inteligentes resuelvan el tema. Vamos. Es una oportunidad excelente para que los científicos resuelvan el tema. Como viven de espaldas a Dios y no necesitan a Dios, pues tendrán en sus manos las soluciones. Vamos, adelante, que este es el momento que se necesita que aparezcan los científicos y resuelvan el tema del agua. Y lo que se escucha es que la gente se echa la mano a la cabeza y dice, se acabó el agua, no tenemos agua. Y bueno, señores, adelante, ¿qué hacemos con esto? Ay, que se nos derriten los polos. Bueno, aquí está, busquen soluciones para que no se derritan. Y podrán demostrar la enorme capacidad de la sabiduría humana de espaldas a Dios. Vamos a demostrarla, vamos ahora es el momento. A ver, las universidades que formaron los grandes cerebros tienen el momento de mostrar estas cosas y de mostrar la capacidad del hombre. ¿Sí? No pueden. No pueden. No pueden. Pues como no pueden, pronto vendrá el que puede. El que puede todas las cosas, porque es todo poderoso, todo sabio, hermanos. Y la Biblia que me dice, el eterno Dios es tú. ¿Cómo no refugiarnos en ese Dios grande? Y decir grande, nos quedamos muy pequeños. Y acá abajo, porque ahora no estamos en el cielo todavía. Dice, y acá abajo, los brazos eternos, otra vez eternos. Brazos eternos. Nada se escapa de esos brazos. Nada es demasiado pesado para esos brazos. Nada. Todo lo puede. Todo lo sabe. Todo lo sostiene. El Evangelio de Juan habla de que es el buen pastor y de que también Ezequiel, hablando del pastor por excelencia, hace referencia a aquellos que él, como pastor, lleva en sus brazos a los corderitos. Aquellos que no tienen la capacidad de caminar solos. Aquellos que están débiles y que si se los abandonara, no podrían seguir con el rebaño y morirían aislados y solitos. Entonces el pastor los toma en sus brazos. Los lleva el tiempo que sea necesario. Aunque estén sucios, no abandona ningún corderito porque esté sucio. Ya lo limpiará. Y aunque esté lastimado, él es el que puede vendar la perniquebrada. Se le quebró una patita al cordero. La resolverá el pastor. Le llevará al lugar donde necesite agua. Le llevará a los pastos delicados, como dice el Salmo 23. Esos brazos. Y nunca reprochará de que, ¿cuánto tiempo hace que te llevo en brazos? Nunca, nunca, jamás, jamás. Tiene una vocación pastoral como nadie. Y él es el único digno de ser llamado así. Por eso dice el príncipe de los pastores. Y el apóstol Pedro dice el gran pastor de las ovejas. Pastor y obispo de vuestras almas, dice también el apóstol Pedro. Entonces, acá abajo, los brazos eternos. Mientras no llegue al cielo, aquí abajo, tengo estos brazos. En estos brazos me puedo echar. Me puedo dejar caer, que él no se va a desestabilizar.
Por eso el Salmo 55, verso 22, dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Pero el Señor decía, el que le entienda. Y vamos a ir al Salmo 55 por un minuto, hermanos. Salmo 55 y luego volveremos a Deuteronomio. Salmo 55. Verso 22. Echa sobre Jehová tu carga. ¿Sí? ¿Lo tenemos todos? Echa sobre Jehová tu carga. ¿Y cómo sigue? Pero hay un cambio gramatical ahí. Porque, porque dice, echa sobre Jehová tu carga. Y podríamos decir, y él la sustentará, la carga. ¿Verdad? No. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará a ti. Pareciera que hubiera un problema de redacción, ¿verdad? Que debería decir, echa sobre Jehová tu carga y él la sustentará a la carga, a lo que he echado sobre él la sustentará. No, él dice, él te sustentará. Porque la mayor carga que llevamos, hermanos, y esto a veces nos confundimos, y pensamos que la carga es una enfermedad, que la carga es un problema familiar, que la carga es un problema laboral, que la carga es un problema financiero, que la carga es un problema... No. Porque leamos bien, echa sobre Jehová, podría decir, echa sobre Jehová tus cargas, ¿no? Habla singular, tu carga. Y alguien diría, pero tengo muchas, pero él habla de una. Tu carga. Y la mayor carga, hermano, que llevamos, ¿sabe cuál es? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestra mayor carga. Porque somos el mayor problema que tenemos, somos nosotros mismos. A veces buscamos los problemas afuera. Los problemas los llevamos dentro. No es aquel, el otro, aquel. No, porque yo mientras miro para afuera, me olvido de lo que llevo dentro. Y me entretengo mirando para afuera cuando debo buscar dentro. Porque ahí me dice la Escritura, echa sobre Jehová tu cara. Él te sustentará, Señor. Aquí estoy. Porque del primero que estoy cansado es de mí mismo. La primera decepción me la provoco yo mismo a mí mismo. Y aquí está. Él te sustentará. Qué maravilla. No dejará para siempre caído al justo. No dice, no dejará para siempre desatendida tus cargas o tu carga. No. No dejará para siempre caído aquel que es justo, aquel que es justificado pues por la fe y tiene paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Eso me dice, el eterno Dios es tu refugio. Porque solo Dios, hermano, nos puede sustentar. Solo Dios nos puede tolerar sin cansarse. Pero ningún ángel, hermanos queridos, ningún ángel nos toleraría, pero ni un par de horas. No, ni todos los ángeles juntos, ¿eh? No, son seres creados. Poderosos, sí. Con sabiduría, sí, claro. Sí, pero criaturas. Y entonces me dice, el eterno Dios es tu refugio. Y mientras no voy al cielo, tiene brazos eternos aquí abajo. Él echará de delante de ti al enemigo. Él lo va a echar. Y no estamos pensando en ninguna persona. No es contra sangre y carne. Los enemigos no son los hombres. Ojalá fueran los hombres. Sería mucho más fácil. Porque estaríamos con enemigos que vemos.
tendríamos una paridad de fuerzas, porque como yo me canso, y si el otro es un ser humano, es mi enemigo, él también se cansa. Yo tengo que dormir, él también tiene que dormir. Yo me enfermo, pero él también se enferma. Yo envejezco y él también envejece. Es decir, que tenemos un enemigo. No, el enemigo es otro y mucho más poderoso. Que no vamos a lidiar nosotros con él. Es una risa. Es una risa. Ese enemigo tiene miles y miles y miles y miles de años. No se cansa, no envejece, no tiene que comer, no necesita descansar. No tiene las dificultades que tenemos nosotros sobre la faz de la tierra. Entonces me está diciendo acá, Él echará, Él lo va a hacer de delante de ti al enemigo. No dice a tus enemigos. Habla en singular. ¿Por qué habla singular? Porque el enemigo es singular, es uno. No es personas. Si no, tendría que decir tus enemigos. Y me habla de uno. Me habla de una carga, me habla de un enemigo, me habla de un Dios eterno. Pero no, además, mire cómo termina. Él echará de delante de ti el enemigo y dirá, destruye. ¿A quién le va a decir? A nosotros. Destruye. Para eso nos dio armas, que no son carnales. Pero dice que son poderosas en Dios, y Dios es espíritu, para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas que tiene el enemigo. En la segunda carta a los Corintios están bien definidas, muy bien definidas. Terminamos con eso, vamos a segunda de Corintios. Otro Pablo, que vaya que se conocía Deuteronomio, le dice a la iglesia en Corinto, en el capítulo 10, en el verso 4, segunda de Corintios 10:4, dice ahí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destrucción de fortalezas. En el 5 dice destruyendo. Ahora pasa a detallar las fortalezas. Consejos. Consejos. Todo aquello que forma la proyección, la preparación y el llevar adelante planes diabólicos. Consejos diabólicos. Para los cuales el diablo usa hombres. Pero los planes no están en los hombres. Los hombres son los empleados que ejecutan aquellas cosas que el Señor les dijo en nuestros días a otros hombres y les dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Ahí están los consejos. Consejos que de todos estos personajes que están en el capítulo 6 de la carta a los Efesios. Principados, potestades, señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas y malicias espirituales en los aires. Y ahí no habla en singular, ahí habla en plural. Principados, potestades, señores, plural, del mundo, gobernadores, plural, malicias, plural. Es un gran ejército. Pero cuando Elías le pidió al Señor que le abriera los ojos a su siervo, le mostró y vio que eran más los que estaban con nosotros que los que están contra nosotros. Y eso no ha cambiado. Eso es exactamente igual. Por eso es la enseñanza que está en la experiencia del profeta Elías. Destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Todo intento.
Si todo intento no es a obedecer al Señor, es pecado. Es un intento enfermo, porque es un intento que no tiene la intención de obedecer a Cristo. Cautivando. Cautivando es tomando con fuerza. Dirá, destruye, ¿destruye qué? Todo lo que es desobediencia. Todo lo que es desobediencia. Destruyendo todo lo que son tradiciones de los hombres. Todo lo que es contrario a la obediencia de Cristo. Eso son fortalezas. ¿Quieren fortalezas más fuertes que las tradiciones de los hombres? Es una fortaleza enorme, una fuerza enorme. Y cuando se va contra una tradición, se levanta una resistencia terrible. No, siempre se hizo así, ¿qué vamos a andar cambiando? No me hablan de cambiar. Mi bisabuelo ya lo hacía así. Y yo desde chico ya me enseñó mi abuelo y después mi padre y ahora yo, no. Pero ¿por qué? No sé, pero yo siempre se hizo así, no me toquen estas cosas. El apóstol hace una lista importante en la carta a los Colosenses. Filosofías, son formas de vida. Vanas sutilezas. Vano es vacío. Algo que parece sutil, que parece muy interesante, pero que uno busca adentro y tiene aire, ¿no? Está vacío. Y que la gente se quede encantada con eso. Y es como ir a comprar una alhaja costosísima y pagamos una fortuna y el hombre llega a la casa y quiere mostrar lo que compró y abre y tiene el estuche solo. Le vendieron el estuche y se lo cobraron a precio de joya. Uno diría, es una tontería. Sí, pero si el hombre vive comprando estuches vacíos y pagando una fortuna, paga con su vida, gasta 10, 20, 30, 40 años de su vida para descubrir cuando llega viejo que lo que edificó fue un gran estuche, preciosísimo el estuche, todo decoradito y todo, pero es un estuche, está vacío, no tiene nada. Llegó al final de la vida y descubre que no tiene nada. Sutilezas. Vanas, vacías sutilezas. Según las tradiciones de los hombres. ¿Por qué? Porque bueno, es así. Y después dice, conforme a los elementos del mundo. Esos son fortalezas, elementos del mundo. Fuera con eso. Y cuando se le pega un hachazo a los elementos del mundo y a las tradiciones de los hombres, salta por todo lado. La resistencia y el enfrentamiento y todo aquello que la palabra de Dios, que es como martillo, le pegó un martillazo y saltaron por los aires los pedazos de las tradiciones. Porque Jeremías dice que la palabra de Dios es como martillo. Y un martillo no se hizo para se hace para destruir. Nadie construye con un martillo. ¿Qué es fuego? Fuego consumidor es Dios. Se arrima el fuego a algo y automáticamente quedan las secuelas del que ahí hubo fuego. No pasa el fuego por alguien o por algo y no deja marcas. ¿Y cómo lo resume todo eso? Por todo eso que dije, y no según Cristo. Ese es el modelo, hermanos. Ese es el modelo. Si es según Cristo, sí. Si no, el mandamiento ¿cuál es? Destruye. Y sufre las consecuencias. Pero nos dio herramientas y armas que no son carnales, pero son poderosas en Dios. No en mí mismo, pero en Dios. Para la destrucción de fortalezas. Y eso se hace desde un refugio, porque eso si vamos desprotegidos, eso se hace con una protección que es muy, pero muy, pero muy, pero muy especial. El eterno Dios es tu refugio. Y si no está ese refugio, no demos un paso porque seremos la risa del diablo, la risa del infierno y de los hombres. Pero en Cristo, no, en Cristo sí, hacemos más que vencer. En Cristo. Él echará de delante de nosotros al enemigo. Él, no lo querramos hacer nosotros. No es nuestra tarea.
No es mi tarea. Voy a lidiar con alguien que no estoy capacitado para eso. Que se encargue de él, porque además él me dice, yo lo voy a hacer. Y él pronunciará una palabra y dirá, destruye, ¿con qué? Con las armas que nos ha dado. La palabra de Dios, viva y eficaz. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con eso no queda nada en pie. Y ahí tenemos la victoria. Hacemos más que vencer por medio de Cristo. Ahí no va a ninguna otra cosa. Y si alguien toma otro asunto, no hay nada que hacer. El fracaso está asegurado. Así que, hermanos, esto es lo que tenemos. Y mucho más, claro. Pero estas son las preciosas y bendiciones. Este es el capital que tenemos. Un capital espiritual. Esta es la riqueza que tenemos. No. Pero las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, de ninguna manera. Eso lo dijo el Señor Jesús, así que a ver quién le da vuelta a esa sentencia. Firmes, hermanos, firmes en Cristo. No estamos hechos para andar de rodillas. Estamos hechos para vivir de rodillas, sí, delante de Dios, pero de pie delante de los hombres. No con soberbia, no, pero sí con firmeza. Porque el que vive de rodillas delante de Dios no se arrodilla delante de los hombres. No, porque para eso hay otro lugar. Entra a tu aposento, entra a tu lugar de oración, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Ahí está, en público, los hombres. Pero el que va a recompensar es Dios. Y lo hará, porque lo ha prometido. Hermanos, hasta pronto. Que Dios nos ayude con estas cositas y no perdamos de vista esto, porque si no, como dije el otro día, en vez de dar testimonio, damos lástima. Y es una pena, no estamos llamados a dar lástima. Estamos llamados a dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Hasta pronto.